nombre es Luis Alberto Tafur. Yo soy anestesiólogo de la ciudad de Cali, trabajo en la clínica de ESA. Y el tema que vamos a manejar hoy es la cirugía electiva en los tiempos del COVID. ¿Cuándo y cómo debemos de comenzar? ¿Correcto? La situación que en este momento se presenta en Colombia y se presenta en diferentes ciudades del mundo, eh, no solamente es propia de un grupo de profesionales. En este momento pueden haber personas que están renunciando a su trabajo o que simplemente la han despedido, otras personas que pueden tener sus familiares con alguna infección por el COVID, otros que tienen que llegar a la casa y proteger a sus hijos de no contagiar de no contagiarlos por COVID, y otros que se ven forzados por tener que ir a trabajar y exponerse a esta pandemia, a esta epidemia. Posiblemente cada uno de los que le acabo de nombrar es un profesional que está viviendo eso en cualquier parte del mundo, pero esos profesionales se agrupan en lo que están viviendo en este momento el gremio médico, bien sea administradores, bien sean cirujanos. Entonces, esto ha hecho que haya una unión y una especie de solidaridad entre todos nosotros a nosotros ser los más afectados en este momento por, por esta pandemia. Comienzo mostrándoles esta gráfica de las muertes por millón en los diferentes países del mundo. Podemos ver claramente cómo esto es tomado de la base de esta página que saca los datos de la CDC, una muy buena página donde arroja datos estadísticos, y podemos ver claramente cómo las muertes, más de 100 muertes por millón de habitantes, únicamente son propias de un grupo de países eh, muy selectivos. Vemos que inclusive Brasil, que no ha hecho nada, no ha estado en ninguna medida, la tasa de muerte no supera los 100. Entonces vemos que la mortalidad de por sí es propia únicamente de una región en particular. De una región en particular. Si nosotros comparáramos los muertos que han habido de enero al 30 de abril por las diferentes causas a nivel mundial, vemos que por hambre aproximadamente se han muerto 3.800.000 personas. Por VIH se han muerto cerca de 600.000 personas. Por malaria se han muerto casi 330.000 personas. Muertes por causa de agua, por infecciones, por falta de agua o alguna patología relacionada por no tener agua potable, se han muerto cerca de 290.000 personas. Y al corte del 30 de abril, por COVID se habían muerto 246.000 personas. ¿Correcto? Entonces, vemos que si es un problema grave, obviamente, pero hay otros problemas mucho más graves que en este momento tiene el mundo. Entonces, ¿por qué la magnitud del problema? Porque le dio a los países del primer mundo, donde supuestamente están preparados para manejar esta situación, y se colapsaron. Entonces, esto prende las alarmas en los otros países, porque si pasa esto en un país del primer mundo, pues imagine dónde puede pasar lo que pudiera llegar a pasar en un país como el de nosotros. Ustedes, a algunos les acabé de enviar la probabilidad, una encuesta de probabilidad de muerte por COVID sin tener síntomas y sin tener pruebas, ¿correcto? Sí, simplemente en este momento los que están viendo la conferencia. Entonces nosotros vemos que la probabilidad de tener COVID, si nosotros utilizamos estos sistemas ahora de inteligencia artificial que nos ayudan a hacer encuestas y nos ayudan a medir los riesgos de la población, los que han llenado en este momento la encuesta, por ejemplo, tienen la probabilidad de morirse por COVID en una probabilidad de 1 en 3.000, 1 en 6.300, 1 en 3.300. Entonces es un sistema que nos ayuda como a orientarnos en dónde estamos frente a la mortalidad o el riesgo que estamos corriendo por la epidemia. ¿Correcto? Si nosotros comparamos ese riesgo que más o menos ustedes acabaron de ver ahí y lo comparamos con riesgos del día, del común, vemos, por ejemplo, que es más probable que una persona se muera cayendo las escaleras
o que una persona se muera siendo atropellada o se muera montando bicicleta, que en este momento ser víctima del COVID, ¿correcto? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el problema no es la mortalidad. Hay riesgos que nos exponemos todos los días y no tiene tanto impacto como esto. Ahora miremos la distribución de casos a nivel mundial. A nivel mundial vemos que lo que decíamos en la mortalidad, que ese es un problema de 10 países, ¿correcto? Vemos que es un problema de 10 países y países del primer mundo. Entonces, ¿por qué? Al igual que esta epidemia, al igual que todos los fenómenos en la medicina, ya se ha demostrado que esto es un fenómeno multifactorial. Entonces tenemos que hay factores de la sociedad como tal, ciudades donde son muy densas, donde hay mucho flujo de turistas. Imagínense el metro de Nueva York, imagínense un metro en Madrid lleno de estas personas. Vemos que son países donde tienen un buen sistema de salud, digámoslo así, y esto permite que las personas vivan más o tengan una expectativa de vida mejor. Entonces son personas donde hay más personas de la tercera edad, ¿correcto? Porque pues obviamente el sistema tiene cómo garantizarles eso. Vemos también cómo estos países tienen un índice de masa corporal por arriba del promedio. Obviamente los países que aguantan hambre como India, África o aún y Sudamérica donde se muere la gente de hambre, pues no tenemos tanto este problema de obesidad. Entonces vemos que hay factores. Y hay factores ambientales. Obviamente si nosotros estamos en una temporada de calor, nosotros mismos tendemos a separarnos y eso hace un distanciamiento que está en una temporada de frío donde todo el mundo tiende a aglomerarse. Este fenómeno es bien estudiado en las epidemias de influenza, donde las personas en el invierno tratan de estar más juntas y por eso es que la tasa de reproducción del virus aumenta, ¿correcto? Sin contar que los coronavirus anteriores son muy sensibles a la temperatura. El que más sabe de coronavirus, un investigador en España, en el coronavirus anterior a este, la otra cepa, el coronavirus después de 3 días a 37 grados centígrados prácticamente perdía su efectividad de hacer daño, ¿correcto? Y vemos también que hay factores genéticos asociados a la hemoglobina. Vemos que los afrodescendientes, por ejemplo, en Estados Unidos son los más afectados y aquí en Cari, por ejemplo, en Colombia, la tasa de mortalidad es mucho mayor porque nosotros tenemos más descendencia de culturas afrodescendientes. Correcto. Y obviamente el sistema de salud, ¿qué tan bueno es el sistema de salud? Un sistema de salud donde es malo, pues obviamente se va a golpear. Es el caso, por ejemplo, de Guayaquil, donde el sistema de salud no es tan eficiente y a pesar de que la mortalidad no sobrepasa los 100 muertos por millón, sí se ve que se ve una catástrofe porque pues, el sistema no puede con ese pequeño grupo o con ese grupo de mortalidad que está presentando. Entonces vemos que es un problema de muchos, pero un mal de pocos, ¿correcto? Aquí vemos en el mapa cómo países del África, el África, la India, Australia y aún así Sudamérica con todo lo que está viviendo, no tiene ese impacto en la mortalidad como lo han tenido otros países de latitudes 30 y 50, donde hay invierno, donde tienen buenos sistemas de salud, donde hay mucha aglomeración de personas. Entonces hay unos factores que le permiten a estas personas tener una mortalidad mucho más alta, obviamente sin descuidarnos. Entonces, el problema no es la mortalidad, evidentemente. El problema radica en que esta epidemia colapsó los sistemas de salud de los países del primer mundo, ¿correcto? Entonces, al colapsar los sistemas de salud del primer mundo, eso es lo que hace que aumentar la mortalidad. Entonces, eso es lo que nos tiene a nosotros en vilo, porque obviamente no tenemos la capacidad de respuesta que tienen estos países. Y al no haber tratamiento, porque en este momento no hay ningún tratamiento, ni siquiera el antiviral que salió en este momento en la publicación más reciente, porque no tuvo impacto en la mortalidad, entonces la única medida es o aumentar las camas de UCI, ¿cierto? Aumentar las UCI, esto implicaría aumentar las camas, el personal y los ventiladores, o hacer lo que está haciendo en este momento Suecia, que la OMS le está haciendo un seguimiento muy detallado, porque este país decidió no hacer nada, garantizar las UCI de los pacientes que se van a complicar y manejar la vida completamente normal.
Obviamente la mortalidad es alta, pero la vida en este país sigue completamente su ritmo. Y al 20 de abril ya se han comenzado a ver una disminución de casos de los que traían. Entonces ya la OMS se está preguntando que posiblemente si esta sería o si esta puede ser la mejor forma de manejar una epidemia. Porque si usted ve riesgos, beneficios, todo el impacto que tiene a nivel social, posiblemente a este país le vaya a ir mucho mejor que a otros países europeos. ¿Correcto? Y otros países, pues, ante no tener recursos y es como la dogma o lo que se ha estandarizado, es evitar ese pico para no colapsar las UCIs y optar por medidas para disminuir esa curva. Entre ellas incluyen, por ejemplo, detectar los pacientes con síntomas, pruebas y más pruebas, hacer una medida de cuarentena y el aislamiento social. Ese es el panorama mundial en este momento, ¿correcto? Entonces, hasta este momento tenemos una epidemia que realmente es un problema, sí, pero es un mal de pocos. La mortalidad no se compara en nada con otros problemas que tenemos a nivel mundial y que el problema básicamente está enfocado ese al colapso de las unidades de cuidados intensivos. ¿Listo? Muy bien. Pero esto pasó en Europa, ¿cierto? Y los latinos pues no estamos exentos de eso. A nosotros también nos llega todo, nos llega un poquito tarde, pero nos llega. A la medida que estas cosas llegan a estos países, cuando las personas comienzan a hablar de mortalidad, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace todo el mundo? El pánico, comienza a rondar el pánico porque las cifras comienzan a hablar mucho de muertos, sin contar pues los muertos que tenemos por otras causas. Entonces, ¿qué comienza a hacer la gente? Pues llenarse de pánico y optar medidas contra el pánico, ¿cierto? Entonces, que medida contra el pánico, pues algo para los problemas gastrointestinales que va a generar el estrés con esta pandemia. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, hasta el 30 de abril, las muertes de marzo a abril en Cali, ¿correcto? Por causas violentas, en Colombia, perdón, en Colombia, en el 2019, solamente entre marzo y abril, aproximadamente se murieron 4.000 personas por causas violentas. Mientras que entre marzo y abril se murieron 350 personas, ¿correcto? Entonces, en este momento tenemos un pánico ante el COVID, pero mire que nosotros tenemos un mal peor que el COVID. La mitad de esas muertes violentas fueron por causas del homicidio. Es más, estoy completamente seguro que después de que salgan las estadísticas en un año, el solo hecho de las medidas del COVID benefició a la población al disminuir la tasa de homicidios que se presenta en ciudades en ciudades como Cali y Colombia. Entonces vemos que tampoco en Cali o en Colombia el problema son las muertes. Y si bien es cierto que tenemos un problema en este momento que apagar, tenemos un incendio que hay que controlar, también hay que ser consciente que hay otros males que nos rodean que pueden ser peores que la enfermedad, ¿correcto? Entonces hay que ser consciente que si bien es cierto que hay que instaurar medidas para controlar este incendio, también es cierto que hay medidas para controlar los males que nos están acechando y que posiblemente se están aumentando por nosotros estar focalizados solamente en un punto. Ante ese panorama, me parece, creo yo, a mi concepto, que a nivel político lo han hecho bien, pienso. Han garantizado aumentar el número de camas en UCI en Colombia para los posibles casos que llegan y de una u otra forma se han instaurado medidas de protección o medidas de distanciamiento sumados a las cuarentenas y sumados a otras medidas que, que son las políticas que se están usando actualmente. Eso ha permitido realmente que en Colombia no se haya golpeado tanto por la epidemia, a diferencia de otros países. ¿Correcto? Bueno, pero la noticia mala es que esto llegó para quedarse. Esto no se va a ir, esto no es un problema de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esto no es un problema que se vaya a solucionar a corto tiempo. Ya salió un estudio en la Universidad de Harvard donde se dice claramente que que esta pandemia y la pospandemia va a depender de estos 4 factores, del grado de variación estacional, si hace frío o calor, de la duración de la inmunidad, el hecho que la persona que le haya dado COVID no quiere decir que estos anticuerpos le vayan a durar para toda la vida, eso tiene un límite,
del grado de inmunidad cruzada, qué tantas otras infecciones que nosotros adquiramos nos van a ayudar a combatir el COVID y obviamente el tiempo de las medidas instauradas en cada país. Entonces, bajo ese panorama, ellos han pronosticado que este fenómeno del COVID se va a ver tipo oleadas. Va a llegar un momento en que va a disminuir, va a llegar un momento en que va a aumentar. ¿Correcto? Entonces, pero hay que ser muy sensato en las medidas que van a tomar y muy sensato en ver qué podemos hacer cuando baje esa ola de la infección. Entonces, como vemos, esto no es un problema que nosotros tengamos una solución a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Esto posiblemente se va a varios años si no llega la vacuna. Y aún si llega la vacuna, los primeros que van a vacunar son los países del primer mundo y obviamente los países del tercer mundo. La vacuna va a llegar unos meses después. Así que bajo ese panorama nosotros debemos de tener un plan claro para ver cómo vamos a funcionar. Y el primer plan claro es ver que el comportamiento del virus es un comportamiento que obedece a muchos factores, como yo les decía. Miremos África, miremos Sudamérica, miremos la India, miremos aún así, miremos Tailandia o miremos Australia. No les ha golpeado tanto el virus. Obviamente hay estudios que dicen que es porque estas regiones sufren más de tuberculosis y posiblemente la BCG los está protegiendo, otros que porque somos una zona endémica de malaria y posiblemente las dosis de cloroquina son las que bloquean, otros que porque somos una zona endémica de oncocercosis y posiblemente la ivermectina puede servir en algunos de estos países. Lo cierto es que esto obedece a un fenómeno multifactorial y que es diferente la tasa de transmisión en un país como la India y a un país como España. Bajo ese concepto, lo primero que nosotros debemos de hacer en un país como Colombia en Latinoamérica es ser sensatos y ver que nosotros nos comportamos también como el mundo. O sea, usted va a un país, usted va a Cali y es diferente Cali que Cartagena, es diferente Cartagena que Bogotá, es diferente Bogotá que Medellín. Es un país muy diverso socioculturalmente y económicamente. Entonces, usted va a Leticia, es casi que estar en Brasil. Si usted va a Bucaramanga, es casi que estar en Venezuela. ¿Correcto? Entonces, bajo ese punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es sectorizar las estadísticas. Porque si nosotros globalizamos las estadísticas, entonces podemos estar sacrificando regiones del país donde posiblemente en este momento no tienen el virus, pero que estén por llegarles el virus. ¿Listo? Bajo ese panorama, lo más importante que nosotros debemos de tener como un indicador para saber cómo vamos es el R0. No me voy a sentar a discutir sobre el R0 y lo único que les digo es que el R0 es muy importante para determinar la tasa de ataque. Entonces, a nosotros nos sirve más que nos estén diciendo cuántos casos hay, nos sirve más que nos esté diciendo cómo vamos en el R0 en cada región. Entonces, si el R0 de Cali pasó de 1.5 pasó a 1.2, si está estable, si se está disparando, porque eso sí nos va a decir mucho cuál va a ser la tasa de ataque del virus. Y lo otro que nos va a ayudar es a predecir cuánto va a durar la epidemia. ¿Correcto? Entonces, es un número que, si bien es cierto calcularlo obedece a muchos modelos estadísticos, también es cierto que es un modelo dinámico que puede cambiar cada semana o cada 15 días. Y también es cierto que los grupos de epidemiólogos locales deberían de tener un seguimiento más estrecho de ese R0. Lo otro es ver nuestra capacidad de UCI, porque es diferente de la capacidad de UCI de Cali, a la capacidad de UCI de Bogotá, a la capacidad de UCI de Popayán. ¿Para qué? Para nosotros realmente estar preparados con números, decir nosotros cuántos vamos a estar preparados, cuántos pacientes vamos a esperar para este sentido. ¿Por qué? Porque la epidemia ya todo el mundo ha entendido la dinámica del acordeón, donde va a llegar un momento dado en que el gobierno va a aflojar. Cuando el gobierno va a aflojar, ahí es donde nosotros debemos de actuar, ¿cierto? Aprovechar ese afloje para nosotros intervenir, porque va a llegar un momento dado posiblemente en el otro mes que nos van a volver a apretar, porque posiblemente van a subir los casos. Entonces, ese sistema dinámico hay que tenerlo presente. Entonces, cuando el gobierno afloja en las medidas o cuando nosotros vemos que el R0 nos favorece, nosotros vemos que tenemos la SUSI nos favorece, entonces cuando debemos intervenir. ¿Intervenir en qué? ¿Correcto? En las víctimas colaterales. Entonces, obviamente, esto ha generado muchas víctimas colaterales, ¿no? Y que ha afectado a todos los extractos, no solamente al extracto 1, sino al extracto
6 y 7 aquí en Cali. Muchos empresarios se han visto afectados. Y no solamente estamos hablando de los factores sociales y económicos, también estamos hablando de los factores de la salud, ¿correcto? Que aquí entramos ya en el tema que nos compete. Entonces, ¿cuántas cirugías selectivas en este momento hay en, hay en este momento represadas? ¿Cuántos se han dejado operar? ¿Cuántas cirugías de estas son tumores? ¿Cuántas cirugías de estas están deteriorando la calidad de vida de la persona? ¿Cuántas cirugías gastrointestinales o cuántas cirugías de tiroides? Entonces vemos que cuando las personas sacan la política de hacer una cuarentena, posiblemente esto no se va a solucionar en 2 meses. Entonces hay que ir buscándole solución a estos pacientes que se van represando porque en algún momento dado debemos operarlos, ¿correcto? Debemos operarlos. Entonces, para nosotros poder pensar en operar estos pacientes en el momento en que las curvas nos lo permitan, en el momento que se afloje el sistema, lo primero que debemos de hacer es cambiar el término electivo para no meternos en camisa de 11 varas. Entonces, si nosotros vemos el concepto de cirugía electiva que se refiere al hecho de que la agudeza de la afección que se está tratando quirúrgicamente permite al paciente y al cirujano elegir el momento y la programación de la cirugía sin un impacto negativo en el resultado quirúrgico en el proceso de la enfermedad. Si vemos esta definición de lo que se llama electivo, realmente, posiblemente lo único que no estaríamos operando en este momento sería la cirugía plástica, porque es que en cualquier momento lo que nosotros llamamos electivo hay que operarse, ¿correcto? Porque está afectando de una u otra forma la calidad de vida de esa persona. Entonces, a veces confundimos el término electivo como si se quiere o no se quiere hacer. No, electivo es definir el momento que se debe hacer. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros en el gremio de la salud, en el gremio de quirófano, en el gremio de la parte administrativa, es eliminar la palabra electivo y comenzarle a llamar a estos procedimientos médicamente necesarios, sensibles al tiempo. ¿Listo? Ese es el consenso que está manejando actualmente en Estados Unidos. Porque realmente eso es lo que sucede, son procedimientos que son necesarios y que son sensibles al tiempo. Entonces, no es que si se quieran hacer, no, es que si se espera más de lo esperado, posiblemente cuando llegue este paciente no va a tener el mejor pronóstico que nosotros deseemos. Entonces, para nosotros operar estos pacientes, se vienen unos factores que no hemos contemplado y que hasta ahora no los teníamos presupuestados, como son la limitación de recursos, porque gran parte del recurso está limitando a atender a pacientes con COVID. Segundo, a factores como el riesgo de la infección del personal o el equipo médico que va a atender a estos pacientes. Tercero, el riesgo de infección para el paciente con COVID negativo. Es un paciente que ha guardado cuarentena en su casa y usted lo va a sacar a un medio intrahospitalario donde el paciente se va a exponer. Y 4, obviamente el impacto específico del COVID en los resultados quirúrgicos, en las complicaciones respiratorias, en las complicaciones de mortalidad que puedan tener estos pacientes. O sea que son factores que son fundamentales y que no los hemos contemplado y que los debemos de tener presentes en este momento. Entonces viene la pregunta del millón. Yo tengo 1000 pacientes que se me han represado para cirugía con procedimientos que son sensibles al tiempo y que yo los debo hacer. ¿A quién voy a elegir? Voy a elegir a la mamá del director, voy a elegir a la mamá del anestesiólogo, voy a elegir a la hermana del cirujano, ¿correcto? Entonces viene un dilema ético de qué paciente realmente yo debo ingresar a quirófano con los recursos que tengo y que el paciente supere el beneficio, supere el riesgo que se está corriendo en este momento. Entonces nosotros debemos de garantizarle, como institución, al paciente debemos de brindarle una seguridad, una eficiencia y una equidad en que el proceso se va a hacer así. Entonces, para eso garantizamos una transparencia, debemos tener una flexibilidad dinámica de acuerdo a los recursos, debemos garantizar que esto sea aplicable a todas las especialidades quirúrgicas, no beneficiar a un grupo de cirujanos y otros no, y obviamente aplicarle a todos los entornos de la clínica, a los procedimientos que se hacen por fuera de quirófano, a los procedimientos de radiología, a los procedimientos de neuro, ¿correcto? O sea que es un dilema ético muy importante que el grupo de profesionales, el grupo de instituciones debe tener en cuenta para poder iniciar este tipo de programaciones. Para eso, entonces, el Joint Statement
a mediados de abril sacó unas recomendaciones o unos principios que debemos de cumplir y que en este momento yo estoy seguro que el 95% de las instituciones en Estados Unidos lo van a aceptar. Y es estos principios que son, primero, definir el momento de reapertura; segundo, definir el diagnóstico de COVID; tercero, definir qué casos se van a programar; cuarto, definir la protección del equipo que va a operar; cinco, protocolizar las fases de ascensión de este paciente; seis, hacer un seguimiento detallado de la recolección de la información; y siete, hacer una mitigación de los riesgos, ¿correcto? Porque igual seguimos en un estado de epidemia o de pandemia. Entonces la pregunta del millón, ¿cuándo comenzar? ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo comenzar? Entonces las guías dicen que uno debe comenzar cuando 2 semanas antes uno ha detectado que hay una disminución de casos y se ha sostenido en el tiempo. En otras palabras, digamos, cuando uno tiene un R0 menor de 1. Ojo con el R0 menor de 1. El R0 menor de 1 quiere decir que yo puedo tener un R0 de 0.8. Quiere decir que 1000 personas están contagiando a 800 personas. Pero si estas 800 personas me colapsan mi sistema de UCI, pues tampoco puedo comenzar, ¿correcto? Ahora, yo puedo tener un R0 de 1,1 y se me ha sostenido en el tiempo. El R0 comenzó con 1,2, a los 15 ya lo medí es 1,1 y sigue en 1,1, 1,2, pero yo veo que el R0 es constante. Luego miro mi capacidad en UCI y mi capacidad en UCI dice, no, es que yo tengo las UCIs con un 90% de disponibilidad. Entonces es hora de instaurar políticas para comenzar. ¿Correcto? Entonces son dos variables que tener en cuenta. Uno, el R0 y dos, mi capacidad en UCI. ¿Por qué las pruebas no son tan ideales? Las pruebas son tan ideales en países donde hacen muchas pruebas, pero por ejemplo en Colombia vemos que se hacen 2000 pruebas por millón de habitantes, es muy poco todavía. Entonces, sin contar que a veces los insumos no llegan. Entonces, cuando comiencen a llegar los insumos, entonces posiblemente se van a disparar los casos que no diagnosticamos a tiempo, entonces va a haber una falsa percepción de un aumento de casos. Entonces, hay muchas variables que implican en el manejo de pruebas, por eso lo ideal es seguir el R0 en cada región. Y es en cada región, como lo dije, porque calcularlo para un país como Dinamarca es diferente calcularlo que en Colombia o en Cundinamarca, porque los departamentos tienen una estructura totalmente diferente. Otro indicador que nosotros podemos tener en cuenta, como les dije, es las muertes y la capacidad de UCI. Esas son las muertes en Colombia. Y vemos que las muertes en Colombia siguen un patrón muy lineal y predecible, casi que con un R cuadrado de 0.99. Yo podría predecir cuántos muertos van a haber mañana con una seguridad del 99%, ¿correcto? O en 8 días. Obviamente estos modelos de proyección se deben de estar evaluando cada 7 días para nosotros tener un pronóstico de lo que se nos viene en nuestra región para decir o para determinar el porcentaje de pacientes que vamos a meter en este tipo de procedimientos. ¿Correcto? Si nosotros vemos la gráfica de abajo, este es Cali, es la región donde yo vivo. Entonces vemos que predecir la probabilidad de que alguien se muera en los próximos días también sigue un patrón lineal, casi que con un R cuadrado de 0.98, ¿correcto? Es más, si lo tiramos una curva de potencia, la potencia está en 1.5, también con un R de 0.98. Sería muy predecible ambas curvas y como ven, se acerca más como a un comportamiento lineal. Entonces, lo primero es tener nuestros datos regionales para nosotros poder ir y hablar a la Secretaría, a los entes gubernamentales para saber qué es lo que nos espera. Listo, miremos la ocupación en UCI en el Valle. UCI en el Valle, mire la tendencia que se presenta desde el comienzo de la epidemia y por los días. También es una curva muy predecible. Es una curva muy predecible. Vemos que sigue una línea, una tendencia lineal con un R cuadrado de 0.85 y una tendencia de potencia con un R cuadrado de 0.93. Y si comparan los pacientes de UCI del Valle del Cauca y si comparan los pacientes de UCI de Cali, se dan cuenta que prácticamente esas dos curvas se pueden sobreponer, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente Cali está arrastrando la estadística de casos de UCI. Entonces la pregunta mía, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Tuluá o en Cartago o en otras ciudades que son centros ya grandes del Valle del Cauca donde se manejan
pacientes de UCI donde se maneja un adecuado volumen de pacientes de cirugía ambulatoria. Entonces, posiblemente estas ciudades tienen un R0 por debajo de 1 y no se sabe si posiblemente en un mes o en 2 meses el R0 vaya a aumentar. Entonces, estas ciudades en 2 meses vayan a parar y nosotros posiblemente en 2 meses vamos a estar trabajando con pacientes de cirugía programada. Entonces, ellos se van a ver mucho más afectados porque van a comenzar todo el proceso que vivimos de cuarentena efectiva. ¿Correcto? Entonces, lo importante es nosotros tener unos datos locales para nosotros predecir cuántas camas en UCI vamos a necesitar la próxima semana y estar haciendo esto semanalmente para los administrativos o los directivos de las clínicas, decir, en Cali en la próxima semana van a haber tantos pacientes en UCI y nosotros tenemos reservado eso y la mitad por si llega a pasar algo, así que nosotros tenemos garantizado que no nos vamos a salir del protocolo de atención y de la prioridad que está en este momento en la ciudad. ¿Qué nos queda? Vamos a comenzar con un 20-25% de estos pacientes porque en este momento la curva aflojó. Entonces, por eso, R0 y la capacidad de nosotros responder a la UCI son dos variables fundamentales a nivel regional. Regional, porque obviamente aquí es donde vamos a atender a los pacientes del Valle del Cauca, no vamos a recibir los pacientes de otras partes de Colombia. ¿Correcto? Viene el otro punto fundamental. Si bien es cierto, el primero es determinar cuándo vamos a comenzar, el segundo es garantizar que nosotros vamos a tener un seguimiento y vamos a hacer un protocolo de diagnóstico de COVID en los trabajadores de la salud. Lastimosamente, si no hay pruebas para los que están sintomáticos, pues mucho menos para los que no estamos sintomáticos. Entonces tenemos que tener en cuenta y trabajar con lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Los síntomas, ¿correcto? Si ustedes ven los síntomas de disnea, fatiga, escalofrío, debilidad y cefalea, que los síntomas del COVID, pues nada más parecido que esta situación, ¿correcto? Entonces no varía mucho. Y la tos comienza cuando le piden de quién es el número. Entonces vemos que son síntomas muy inespecíficos. Entonces, cuando los síntomas son muy inespecíficos, nosotros debemos volver los números, ¿correcto? Entonces, ¿cómo volvemos números esos síntomas? Actualmente en la CDC y en la OMS están los registros de todos los pacientes con los estudios que se han hecho, si tienen síntomas o no tienen síntomas y la sensibilidad y especificidad de cada síntoma. Con eso entonces se le asigna un odds radio a cada patrón y entre nosotros podemos cuantificar y llevar numéricamente qué es lo que está sucediendo con mi personal en la clínica en este momento. Ojo que estamos hablando del personal de la clínica. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar estos modelos que nosotros hemos hecho utilizando estadísticos y matemáticos, donde nosotros le calculamos el odds radio a los síntomas que están publicados en la CDC. Entonces, el administrador puede saber el porcentaje de pacientes, el porcentaje de mi personal clínico que tiene o no tiene dicha probabilidad de tener COVID. Y lo otro es que yo puedo saber, por ejemplo, con números, qué probabilidad de tener COVID tiene, si tiene el 15%, el 20%, por ejemplo, este que está aquí tiene un 42% de tener COVID, ¿correcto? Entonces, a estos de aquí de una probabilidad de más del 25%, a esos son los que hay que hacerle seguimiento en la clínica. Y un seguimiento objetivo, un seguimiento objetivo, no dejar que el nuevo profesional llene la encuesta, porque pues obviamente estamos en una situación crítica donde una persona se quede sin trabajo y puede ser algo catastrófico, entonces la persona puede tener síntomas y decir que no los tiene, entonces por eso debe ser algo objetivo. ¿Qué es algo objetivo? Que una persona diferente llene la encuesta. Entonces vemos que esto lo volvemos números, ¿correcto? Listo. Entonces, el tercer paso es priorización de los casos y programación. Entonces, hay tiquetes, correcto, pero no hay tiquetes para todo el mundo. Entonces, ¿a quién vamos a elegir? Entonces, el Colegio de Cirujanos propuso esta escala, que es una escala de MERS basada en los procedimientos, en la enfermedad y en el paciente, en unos factores. Entonces, esto arroja un puntaje y de acuerdo a este puntaje, entonces nos va a decir
este paciente posiblemente tiene más prioridad de hacerlo que otro paciente, ¿correcto? Entonces este es el procedimiento, también se llena lo tenemos estandarizado en sistema de una evaluación que se le hace al paciente. Esto va a una plataforma, la plataforma coge las ecuaciones, las cruza con la probabilidad del paciente de tener COVID y entonces el administrador o la persona puede decidir qué paciente o no, qué paciente ingresa o qué paciente no ingresa a cirugía. ¿Correcto? Entonces vemos que los que tienen un score bajito son los candidatos para ir. Entonces miremoslo aquí. Entonces el anestesiólogo y el cirujano en equipo en cada institución, correcto, entonces se van a encargar de con la historia clínica por teleconsulta llamar a estos pacientes. Entonces a estos pacientes se les explica la evaluación de síntomas por COVID y se le aplica el score de Mensa. ¿Correcto? Entonces, una vez nosotros hemos hecho esto, el modelo matemático coge los síntomas, entonces el administrador puede coger. Yo quiero coger los pacientes que tienen una probabilidad de tener COVID por debajo del 25%, que es una probabilidad baja, y vamos a comenzar con los que tienen MENS por debajo de 50. Entonces el sistema le arroja aquí. Entonces vamos a llamar a Luis Alberto Tafur para la cirugía, y vamos a llamar a Isabela Tafur para la cirugía, y de tercero vamos a llamar a Marcela Neme para la cirugía. ¿Correcto? Entonces, este sistema lo puede manejar una persona, la de programación, y la persona de programación va eligiendo no de forma subjetiva, sino de forma muy objetiva, basado en números, qué paciente realmente va a ir al quirófano. Entonces, la forma de garantizar, es la forma que la institución le garantice a la parte administrativa o a los entes territoriales y a los pacientes que está siendo equitativo y que realmente los recursos que está utilizando es para llevar al paciente que realmente requiere ese procedimiento, que es sensible al tiempo y que no puede esperar. ¿Correcto? Entonces, muy importante que estos sistemas de inteligencia artificial se comiencen a incorporar en las clínicas, porque es lo que le va a permitir al administrador tomar conductas más objetivas y más que objetivas, de una forma más ética. ¿Listo? El cuarto, el principio del equipo de protección personal. Entonces aquí no nos vamos a sentar a discutir si la mascarilla N95 es mejor que la 100, si la 100 es mejor que la mascarilla convencional. No. Aquí la institución le debe dar una garantía al paciente que está en su casa y que no tiene COVID y va a llegar a la institución, una institución donde todo el mundo sabe donde hay COVID. Entonces, la institución le debe garantizar que va a contar con los elementos de protección para que esta paciente no se vaya a contaminar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque una vez comiencen estos pacientes a llegar a la clínica, no falta el paciente que posiblemente se infectó en la calle, pero va a decir que lo contaminó el médico. Y hoy en día la educación está abierta a todo el mundo. Los pacientes saben que es un N95 y que saben que es una mascarilla convencional. Y si el oftalmólogo está operando a un paciente con una mascarilla convencional y luego el paciente le detectan un COVID en una semana después, lo primero que va a decir es que el oftalmólogo no tenía los elementos de protección adecuados y que él se contaminó en la clínica. Entonces, no nos vamos a sentar a discutir la evidencia qué transmite y qué no transmite, sino que la institución le debe garantizar a ese paciente que llega que no lo van a contagiar. ¿Listo? Y así se debe sentir el paciente, y así se debe sentir el paciente respaldado. Lo quinto es protocolizar desde que el paciente llega hasta que el paciente sale. ¿Qué son las fases? Que son las fases 1, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Que es la fase preoperatoria, la preoperatoria inmediata, la intraoperatoria, la postoperatoria y la fase de salida. Esto queda claramente estipulado qué se va a hacer en cada fase. ¿Listo? Con estos pacientes. Y lo otro es hacer una recolección y manejo de datos y seguimiento de estos pacientes. El paciente llega y aún así se mande para la casa, él debe seguir llenando la encuesta digital y ustedes deben seguirle haciendo el seguimiento del riesgo que tiene este paciente de aumentar o no aumentar la probabilidad de tener COVID, porque obviamente hay que hacerle seguimiento. ¿Listo?
Y lo otro es que nosotros seguimos en una epidemia, o sea que la clínica debe garantizar la mitigación de los riesgos y la seguridad, ¿correcto? Entonces debe garantizar que el entorno en que va a llegar este paciente no lo va a exponer a un riesgo más. Entonces debe seguir haciéndole protocolos de seguimiento a los médicos. Debe verificar, por ejemplo, no todos pueden ir a acompañar a ese paciente a la clínica, se debe restringir a un solo acompañante, debe garantizar el distanciamiento social en la clínica, y aquí vuelve, y aquí vuelve a participar todas estas formas de inteligencia. Nosotros, por ejemplo, donde trabajamos, vamos a incorporar ese tablero, este board de surgery, donde muestra el tablero de pacientes que se está haciendo, que están siendo intervenidos en este momento. Entonces, el familiar no tiene que estar en la sala de espera, no tienen que estar aglomerados, sino que estos sistemas se pueden colocar en diferentes pisos de la clínica para que el familiar sepa en qué momento de la cirugía está este paciente y si salió o no salió, si fue para la UCI. Entonces, para evitar el distanciamiento social de las familias a, que van a llegar a acompañar a este paciente a cirugía. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora o qué podemos resumir? Uno, ese es un problema de todos, pero es un mal de pocos. O sea, nosotros tenemos otros males más grandes que debemos pensar y prepararnos para poderlos manejar. Uno de ellos es el manejo de los pacientes que están en la casa esperando una cirugía y que no tienen un tiempo definido ni un futuro prometedor de cuándo los vamos a llamar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero que todo? Uno, los directivos y los grupos académicos de la ciudad deben de hacerle un seguimiento al R0 de cuál es el comportamiento de la epidemia en cada región. Dos, deben de tener una proyección de la ocupación de UCI. Con esto, todos estos protocolos o todos estos inicios de esta cirugía deben de estar de acuerdo a los decretos de cada región. No se pueden saltar la ley porque obviamente esto es algo que debe estar legislado, y el responsable de hacer esta política deben ser los líderes de cada región. Lo segundo, priorizar. Y cuando digo priorizar es equidad y ética. ¿A quién vamos a llamar? Entonces, para eso deben de valorar los síntomas y la escala de Mensa. ¿En quiénes? Obviamente en los pacientes que no tienen COVID, que no tienen un contacto directo con COVID. Esos pacientes no se van a llamar evidentemente porque están en cuarentena, no. En el paciente, en el cristiano, en el paciente normal, el que no tiene nada, el que tiene el riesgo común. Para eso, entonces, un cirujano y un anestesiólogo idealmente es que tengan conocimientos de probabilidades, son los que deben de llamar al paciente, llenar estas dos encuestas, ¿correcto? Y posteriormente la clínica escoge los pacientes. Cuando este paciente vuelve a llegar a la clínica, cuando este paciente vuelve a llegar a la clínica, ¿qué le debemos de hacer? Le volvemos a hacer la encuesta de síntomas para ver si esta probabilidad aumentó o disminuyó. La probabilidad aumentó, el paciente le tocó devolverse para la casa. La probabilidad disminuyó, se sostuvo, el paciente pasa a cirugía. Esta valoración se hace presencial y antes de que el paciente ingrese a la clínica. ¿Listo? Segundo, ¿qué debemos de hacer? Garantizar la bioprotección. Eso es una garantía para el personal y para el paciente. Para el paciente. 4, protocolizar las fases de atención o la ruta de atención de estos pacientes desde que llega a la fase preoperatoria hasta que llega a la fase de salida. 5, hacerle un seguimiento de los síntomas de estos pacientes y llevarlos registrados en una base de datos. Y obviamente todo esto engloba ¿qué? Todo esto engloba a la parte más importante que cuenta la clínica para atender a estos pacientes, que es el personal. Y para manejar el personal, entonces se debe garantizar hacer un seguimiento responsable a todos los integrantes de la clínica para ver si tienen o no tienen síntomas, pero de una manera objetiva, quien sea una jefe o un médico general, y que la institución pueda cuantificar esas variables y hacer un seguimiento individual. Y todo esto, ¿cierto? Estos pasos ir acompañados del manejo de la epidemia que están haciendo a nivel nacional, trasladarlos a nivel local. A guardar el distanciamiento, utilizar los respectivos mascarillas, no ir las personas que no tengan que viajar, ¿correcto? Este es el esquema que deben de contemplar. Montar un esquema de estos
con protocolos, con esta tecnología de base de datos, o cómo lo van a hacer para una clínica normal, puede tardarse un poco. Y tardarse un poco, y creo que están ya atrasados, estamos atrasados en haberlo hecho, porque posiblemente en este momento el virus nos está, está aflojando esa curva. Entonces será el momento de nosotros poder meter esta rueda y poder llamar pacientes, porque no sabemos si en un mes se va a volver a disparar. Entonces, una invitación para que comencemos nosotros a instaurar estos protocolos de una forma ágil para poder comenzar a detectar a estos pacientes que necesitan estas cirugías prioritarias. ¿Correcto? Para recordarles, es un problema de todos, pero un mal de pocos. Nosotros tenemos otros males diferentes. ¿Listo? Y siempre debemos garantizar que la cura no vaya a ser peor que la enfermedad en esos pacientes. Debemos de guardar el equilibrio. Y por último, no olvidar que la verdadera tragedia viene después de la tragedia. En los eventos de terremoto, cuando pasa el terremoto, el problema no es el terremoto, el problema es lo que viene después. La parte de inseguridad, la parte de violencia, la parte de robos, donde se disparan todos los indicadores desastrosos para una comunidad. Entonces no esperemos que nos llegue una verdadera tragedia. Comencemos nosotros a armar equipos para nosotros garantizar una adecuada atención de estos pacientes, tener el paquete listo, el muñeco armado para cuando la epidemia nos dé el espacio, nosotros poder meter el muñeco, se vuelve a subir la crisis, sacamos el muñeco, más o menos así es que debe funcionar. Pero debemos tener todo bien argumentado, porque si Dios no lo quiere, un paciente de esto se llega a infectar o se llega a morir por causa de algo que hicimos en la clínica de una forma no adecuada, no lo elegimos de una forma ética y sin sesgos, no nos protegimos o no seguimos los protocolos de mitigación, pues obviamente se van a ver envueltos en procesos un poquito no agradables. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas. Yo soy el que controla todo. Doctor Tafur, muchísimas gracias por la presentación. ¿Quiere que leamos algunas de las preguntas que están en el chat o usted quiere hacerlo personalmente? Doctor Tafur. Sí, le estoy escuchando. Si me la leen, por favor. Ok, ya te las voy a leer. Una de las preguntas que hacían era si estos sistemas de validación y clasificación están libres o se necesita comprar el software. Pues esos sistemas de validación lo hemos hecho nosotros con el grupo de ingenieros de aquí de Cali y estadísticos. Pues realmente esa plataforma la va a comenzar a manejar la clínica de esa y la va a comenzar a manejar el instituto, pero pues pueden escribir al correo y las preguntas, miramos qué opciones son libres y qué opciones son pagas, porque igual hay que pagar un servicio de nube para esto. Ok, perfecto.
Otra pregunta es si la prueba de COVID para todos los pacientes seleccionados como MENS, ¿cuánto tiempo antes como mínimo? Si nosotros le hacemos una prueba a un paciente que está asintomático, correcto, el paciente que está asintomático tiene una probabilidad de tener COVID del 15%. Si usted le hace una prueba de COVID a todos estos pacientes, primero, si le sale negativa, la probabilidad de no tener COVID es del 5%. ¿Qué le quiero decir con esto yo? Que realmente esto no nos va a descartar que el paciente tenga o no tenga la enfermedad. La prueba de COVID dista mucho de la ideal. Y lo segundo es que en el medio de nosotros realmente no tendríamos prueba para hacerle a todos los pacientes que van a ingresar a una consulta a realizarle un test tipo prueba molecular. Obviamente estoy hablando de la prueba molecular, ¿correcto? Prueba molecular. Ahora, miremos el tiempo en que usted puede tomar un paciente de estos. Usted va a comenzar a llamar a los pacientes para tenerlos en una base de datos para llamarlos. ¿Correcto? Esto puede tomar, más o menos, usted tiene bases de datos cada 7 días. Si usted al 7 días, usted le pide una prueba de COVID a un paciente de estos, pues esto ya se le alarga para una semana. Entonces, cuando ya una semana, ya ese paciente que posiblemente usted va a incorporar a un programa de cirugía sensible al tiempo, ya se le va a salir del patrón. Entonces, no van a concordar los tiempos. Sería ideal tener una prueba rápida de anticuerpos, pero esta prueba rápida de anticuerpos vemos que no son ideales y no son para nada sensibles y confiables. Entonces, en este momento y en el medio que tenemos es guiarnos por la clínica. Tal vez en otro país donde usted pueda tener una prueba en 3 horas o la entreguen al otro día, pues usted le hace el test y le hace el test, al otro día, ese mismo día le envía la prueba y al otro día se presenta a la consulta con la prueba negativa. Posiblemente, pero como le decía, no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca, entonces tenemos que ajustarnos como a lo que tenemos. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta. Me pareció entenderle que debemos reemplazar el término de cirugía electiva por procedimientos médicos sensibles al tiempo. Según la ACC y la AJA son distintos. ¿Me aclara por favor su comentario? Gracias. Correcto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que hay un concepto de cirugía electiva que nosotros estamos en este momento manejando, ¿correcto? El concepto de cirugía electiva es como la cirugía, por ejemplo, que tiene como, si se decide o no hacer, digamos así. En términos prácticos, la única cirugía electiva, por definición, sería la cirugía plástica. Entonces, nosotros dentro de esas cirugías selectivas que posiblemente, digamos así, son electivas, entre comillas, nosotros de esos 1000 pacientes que tenemos, ¿cuántos realmente sabemos si realmente eso es selectivo o si son cirugías o si son cirugías que son sensibles al tiempo? No lo sabemos. Entonces nosotros debemos decantar eso, ¿correcto? Entonces, cuando usted va a comenzar un programa de esos a hacer una apertura de quirófanos, lo que no podemos utilizar es el término de vamos a abrir quirófanos para hacer cirugía electiva, porque se puede prestar para mucha confusión. Tenemos que utilizar el concepto cirugía sensible al tiempo, donde hay una escala donde ese conjunto de cirugías que están esperando nos van a seleccionar las cirugías que realmente son sensibles al tiempo. Posiblemente las que les dio en el puntaje MENS de 105 para arriba, posiblemente esas sí son electivas. Esas son cirugías electivas donde eso sí puede esperar, ¿correcto? Entonces, lo que digo que hay que reemplazar es en el momento de hacer la apertura de quirófano, reemplazar el concepto de no llamar a la cirugía electiva, sino llamar que vamos a abrir los quirófanos para las cirugías que son sensibles al tiempo, ¿correcto? Perfecto. Por aquí hay otra pregunta y es si toda la normativa que pues acabas de nombrar se encuentra disponible o es solamente un protocolo institucional en tu caso. No. Lo que le acabo, lo que le acabo de decir es prácticamente en este momento el consenso de cirujanos, ¿cierto? Y ellos hicieron el joint statement donde sacaron
las guías y los principios que hemos de seguir, ¿correcto? Esos principios que hemos de seguir, obviamente, se van a adaptar de acuerdo a la región donde nosotros estemos. Por ejemplo, lo que le habla ahora, uno de los principios es cuándo iniciar. Ellos dicen hay que iniciar cuando usted 2 semanas después comience a haber una disminución de los casos y los casos sean sostenidos. ¿Correcto? Sí, eso está bien en países, por ejemplo, donde tienen pruebas y pruebas y pruebas, pero nosotros aquí tenemos que ajustarnos, por ejemplo, tratar de calcular el R0 con lo que tenemos y ver las UCIs y ver la capacidad de UCIs que tenemos. Entonces, que si está estandarizado, estoy completamente seguro que estos 7 principios que les acabo de decir son de la Joint Statement y son los que se van a seguir en todos los protocolos para ingresar a esos pacientes a quirófanos. Eso sí, no tengo la menor duda porque eso es lo que se están implementando en Estados Unidos en este momento. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es con respecto al consentimiento informado. Si tú tienes algún tipo de sugerencia o aclaración con respecto al consentimiento informado durante esta pandemia. Bueno, igual, esa pregunta es buena. Esta pregunta creo que se llevó aquí a la sociedad y por recomendación de ellos, no solamente pensando en la cirugía que viene, en estos procedimientos que son sensibles al tiempo, sino pensando en las mismas cirugías que están en este momento en la institución, porque el paciente que llega por urgencia, el paciente que llega con una fractura, el paciente no tiene COVID, pero igual hay que operarlo, ¿correcto? Entonces el paciente es una urgencia, pero no tiene COVID. Entonces el consentimiento informado debe explicarle al paciente los riesgos que hay en este momento del aumento de contagio, pero también es cierto que el consentimiento debe incorporar, ¿cierto?, la frase que la institución pondrá en garantía todos los elementos de bioseguridad que se estén al alcance para evitar el contagio y puede garantizar eso. Esa garantía de la que yo hablaba arriba, que deberíamos de brindarle al paciente y al personal, esa garantía debe estar implícita en el consentimiento informado, porque obviamente la garantía es un papel que uno firma y el paciente cuando lea es lo que él va a ver. Que usted va a utilizar los elementos de bioseguridad, lo firme del consentimiento, usted llega al quirófano y usted no tiene los elementos de bioseguridad que usted dijo en el consentimiento, pues ahí vamos a estar como en un pequeño problema. Pero sí, la sugerencia, yo creo que esta pregunta la responden mejor los FEPASDE ellos que asesoran bien cómo hacer un consentimiento informado para ingresar a estos pacientes, pero es cierto, esto todo debe ir ajustado al consentimiento del paciente. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es con respecto a, preocupa la implementación en instituciones públicas. ¿Qué proponen las entidades gubernamentales con respecto a esto? ¿Cómo se garantiza que una persona sin internet y sin educación siga llenando la plataforma en el postquirúrgico? Sí. Partimos del principio que nosotros debemos de guardar el distanciamiento social porque nosotros no podemos violar las normas que en este momento nos están imponiendo, las normas que están decretadas. Yo puedo ir a la clínica a trabajar, pero yo no puedo ir, por ejemplo, a hacer una encuesta en un barrio, ¿correcto? Entonces, mientras sigan las medidas de mitigación, mientras esté reglamentado el distanciamiento, lastimosamente, y si la persona no tiene internet, hacer uso de la llamada telefónica y hacer el seguimiento por teléfono desde la clínica es la única opción. Porque tampoco es necesario internet. Esas encuestas las llena el cirujano y el anestesiólogo en el momento que llama el paciente. Y el paciente se cita y vuelve y se le llena la encuesta cuando está en la clínica. Y si el paciente no tiene cómo llenar esta encuesta sucesiva para hacer el seguimiento, pues una enfermera lo puede llamar y puede llenar la encuesta por él. ¿Correcto? O sea, soluciones hay, siempre y cuando guardemos lo decretado por cada gobierno en cada región. Ok, gracias. Y creo que esta es la última pregunta. Y preguntan, ¿en qué caso de cirugía sensible se debe utilizar la protección o los sistemas de protección 100%? Bueno, eso también está protocolizado, todo lo que sea aéreo,
¿cierto? Deben de ingresar con equipos EPP y todo lo que no sea aéreo, pues obviamente ingresar con protección de mascarilla o de alta de N95. Esto solamente está protocolizado en todas las clínicas. Cuando ingresa un paciente con EPP, cuando ingresa un paciente con eso, y realmente está muy bien normatizado aquí en Cali. Entonces, por eso creo que no hay ninguna dificultad. No creo que en este momento un profesional de la salud esté ingresando a ser pacientes aéreos sin la protección adecuada o esté andando en un quirófano sin una N95, por ejemplo. Entonces, no creo que eso suceda. Esas normas están estandarizadas y están decretadas en cada región. Perfecto. Y vamos a leer, la última pregunta es, ¿qué tan claro es llevar un paciente a cirugía que va a requerir cuidado intensivo posoperatorio? Dan el ejemplo de un tumor cerebral que se debe operar en los próximos 3 meses. Correcto. Usted lo que debe garantizar es, cuando usted le hace la escala de síntomas y la escala de amenazas a ese paciente, obviamente este paciente le va a dar por ahí una escala de 25 o 30 puntos. Este paciente hay que hacerlo, ¿entiende? Hay que hacerlo. Entonces, cuando usted ingresa un paciente de estos a quirófano, por eso una de las variables, si bien es cierto que es el R0, también es otra variable de la proyección de camas de UCI que yo voy a tener. Entonces, la proyección de cama de UCI para la próxima semana en Cali va a ser aproximadamente 5 pacientes, un ejemplo, en la clínica donde estoy. Entonces, vamos a garantizar un 20% más. Entonces, esas camas no la van a tocar. Entonces, van a comenzar a utilizar las otras camas destinadas para estos pacientes, ¿correcto? Pero siempre se debe garantizar que la proyección que usted ha hecho, esas camas no las va a tocar. Y sin duda le van a quedar camas para estos pacientes. Le van a quedar camas para estos pacientes llevarlos a cirugía. Porque la ocupación en UCI, por ejemplo, en este momento, la capacidad que tiene Colombia para recibir estos pacientes casi es del 90%, digámoslo así. O sea que hay una muy buena gabela para poderse mover en cuanto a UCI, ¿no? Perfecto. Y hay una pregunta con respecto a... Gracias, doctor. Hay muchos colegas cirujanos y anestesiólogos en el área de cirugía plástica. ¿Cuál sería epidemiológicamente el escenario ideal para que este tipo de procedimientos no MENS empiecen a realizarse? Bueno, ahí sí, eso va como en la pregunta que me hacía anteriormente de lo que es selectivo y lo que es una cirugía sensible al tiempo. Entonces, posiblemente ahí sí entra la definición de lo que es una cirugía electiva. Y ahí sí, realmente en este momento no han estandarizado nada. La orden es que mientras esté la epidemia no se lleve nada electivo a cirugía. Entonces, hasta ese momento no han reglamentado absolutamente nada. Absolutamente nada. Si llevar estos pacientes que requieren el procedimiento, la parafernalia que hay que montar, ahora imagínense un paciente que realmente ese sí es selectivo. Entonces, es muy complicado poder sustentar una conducta quirúrgica en un paciente donde lo va a exponer un riesgo, donde una cirugía ahí sí era electiva. Entonces, en este momento no hay nada reglamentado ni en los próximos 3 4 meses creo que lo vaya a ver. Perfecto. Bueno, doctor Tapur, muchísimas gracias por la excelente charla. Muy buena presentación. Y pues algunos están preguntando que si podrías regalarnos tu correo electrónico para... algunos tienen preguntas o desean conseguir las encuestas que acabas de mencionar. Yo no sé cómo escribo mi correo, es que no sé aquí. Escribe algo aquí. Voy a escribir mi correo, Luis. ¿Será que está ahí? No. Para participantes, que no sé. Bueno, mi correo de Luis, ahí están compartiendo mi pantalla, doctor, no sé, estoy perdido. Estamos viendo la última diapositiva de la presentación. Ahí quedó parado.
Bueno, mi correo es luis.tafur@seganes.com. Ok, perfecto. Luis.tafur. Y la página que yo tengo, si quieren, es seganes.com. Ahí pueden escribir y las preguntas. Podemos ver la parte de estas encuestas de inteligencia artificial que les puedan ayudar a diferentes instituciones. Lo de los BOAR para cirugía, que es para el distanciamiento de pacientes, que también son fundamentales. Toda esta tecnología realmente está hecha para que todos puedan acceder a ella. No es nada del otro mundo tampoco. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en este webinar de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Recordarles que todos los webinars quedan grabados y pueden acceder a ellos a través del canal de YouTube de la Sociedad Vallecaucana de Anestesia o ingresando a la página www.sarvac.com.co. También podrán encontrar el link del enlace del video. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Tafur.